de entretener un poco y de analizar cómo van algunas cosas en esta cuarentena. Y en este caso ha tocado el tema del fútbol, algo que nos gusta a los tres panelistas y a muchos de los que nos siguen. Y también el tema plantea de si desaparece el hincha. Parece que es más importante el espectáculo y el show para el humano que cualquier otra cosa, y entonces ya se comienzan a programar y están desesperados las entidades por programar y por retomar ese millonario negocio en el que han convertido al fútbol. Que no nos olvidemos que es algo que es el deporte de la gente, del pueblo, y que es simplemente es ponerte con una pelota a un arco y ponerte a pelear, y eso es fútbol, ya. Entonces, esta gente que es la dueña de ese espectáculo está desesperada porque se juegue, pero han determinado que inclusive se juegue aunque sea sin hinchas. Un fútbol sin hinchas es lo que nos parece prometer la post-pandemia. Bienvenidos a estas crónicas de cuarentena con Paul Peñarrera Ceballos, Santiago Padrón Romero y un servidor, Pedro Monteros Valdivieso. Negro, bienvenido. Epa, ¿cómo vamos? Qué gusto estar con ustedes, Santiago. Pinca, qué chévere compartir con ustedes un día más. Les contaba antes de arrancar que ayer se me enfermó Samuel, parece que se comió algún borrador, alguna plastilina, entonces fiebre, vómito, y pasamos la noche en vela, cuidándole al nene. Hoy no se ha podido hacer mucho en la casa, así es que si cuando estoy bien dormido soy pocas pulgas, puta, hoy estoy listito para mandarles a la verga a todos los que han hecho de mi fútbol, de mi juego, la mierda que tenemos hoy. Entonces, démosle con todos, muchachos. Y es el turno para saludarlo al Santi. Santi, ¿cómo va? ¿Más tranquilo que el Paulo? También comido un dragón. Es el ser de luz, es el ser de luz. Yo siempre vivo en un chuchaqui eterno, así que imagínate, yo lo único que puedo proponer es paz y amor, hermano. Los gritos y todo eso queda, la bulla queda para el que está despierto. Por eso siempre también un saludito a Calaquita, que está aquí siempre guindando de mí. Calaquilla, salude. Esta que en algún momento también contó la historia desde las gradas. Y vamos ahora sí un poco a deshilar eso, amigos, esta tarde magnífica de cuarentena. Parece viernes, pero ya no sé ni qué día es. En todo caso, vamos a hablar de fútbol, ese devenir que se viene a partir lo que tú decías, ¿no, Pedro? Ese post-pandemia del fútbol sin hinchas. Y lo más importante creo que será eso, empezar a discutir los escenarios vacíos. ¿Qué dices vos, Paul, el fútbol sin hinchas? Ahora que, claro, luego vamos a ir definiendo el tema de la hinchada y todo eso, pero arranquemos solo con eso, el fútbol sin hinchas. Hace rato, Santiago, y Chuchi, ¿sabes qué es lo que estaba pensando en todo este tema desde que programamos este trabajo? Era, ok, ¿cuándo nos jodieron el fútbol y cómo nos jodieron el fútbol? Y quiero arrancar desde lo local, que es lo ecuatoriano, para luego entrar al mundial. En el Ecuador el fútbol se concebía por el amor hacia el fútbol, entonces las gradas se llenaban para ver tres partidos, 2 partidos, no te importaba mucho el tema de qué equipo eres o a qué equipo ibas a ver buen fútbol, ibas a ver buen juego. Pero llegó toda esta mierda de la hinchada brava, de argentinizar el fútbol ecuatoriano, promovido por las propias radios y los medios de comunicación que quieren vender siempre prostitución y el chiste fácil. Entonces, ¿qué es lo que nos tocó vivir a nosotros que somos del proceso de este cambio? Un fútbol más violento, ya no de hinchas, ¿no? Sino de gente que iba a las gradas a putear, a joder, no te dejaban sentarte con tu amigo que es hincha del Quito, no podías sentarte al lado porque eso ya era peligroso, porque te podían lanzarse botellas de cristal, pegarte. Ahora te tratan como un delincuente al tratar de entrar a los escenarios, te hacen quitarte las correas, te hacen un chequeo como si llevaras droga, peor que mula. Entonces, esta mierda del hincha no se muere con la pandemia, se murió desde mucho antes, y se murió porque al empresario nunca le interesa el hincha, no le interesa que el hincha pueda votar para saber quiénes son los que deben dirigir los destinos de tu club, de tu equipo, sino que los empresarios
manipulan, y peor aún la televisión. Entonces, ¿qué es lo que han logrado en este país? Un fútbol mediocre, carente de corazón, carente de hinchada, un fútbol de mierda que es súper fácil verlo sin hinchas. ¿Por qué? Porque es tan malo, tan aberrante, tan abominable, que no necesitas ir al estadio para sentir esa frustración, esa mediocridad. Y como acá en el Ecuador somos llenos de complejos, estamos sumamente acomplejados, queremos ser argentinos, queremos gritar, queremos tener periodistas como los argentinos, queremos tener programas como los argentinos, que lo único que busca es un regionalismo asqueroso, separar. Yo por eso hace rato trato de ir a partidos que parece que no tienen hinchada, como un Independiente Católica, que me fui la otra vez con el Jonathan. Trato de ver partidos del parque, porque son más interesantes que la mierda que nos proponen. Los hinchas, mis queridos compañeros, están muertos hace rato. Así Santi, es, bueno, y te doy a vos la palabra para que nos definas qué es un hincha. Básicamente, tú has hecho estudios sobre el tema del hincha, de la afición, del ritual, de la ceremonia, y bueno, que nos cuentes un poco qué es un hincha, qué es un aficionado. ¿Qué es un sí, hincha? bueno, ¿Qué es ya diferencia con un desde, aficionado? ¿Va? claro, porque, bueno, ya un programa anterior cuando estábamos con Alvarito Proaño, ya algo esbozábamos en relación a esto de lo que es el fútbol y cómo se manifiesta en los sujetos, ¿no? Yo les decía que hay un libro excelente que es una suerte de literatura y sociología de Vicente Verdú, se llama Mitos, Ritos y Símbolos del Fútbol. Eh, Me gustan mucho las categorías que Verdú plantea para entender cuál es el papel del aficionado, ¿no? O del espectador. Digo espectador y aficionado porque son los dos grandes ramas desde las que podríamos diferenciar o entender a quien asiste a un estadio. Es claro lo que dice el Paul, ¿no? Hay una suerte de lobos, ¿sí? Y que están siempre al acecho de cualquier tipo de actividad humana para encontrar en eso un negocio y desde ahí pervertirlo. Ahora, yo esa vez les explicaba que al identificar al fútbol con estos dos grandes categorías del espectador y el aficionado, asumía yo también un rol frente al fútbol, ¿no? Entonces, decirles que el espectador es el sujeto alienable del que también el profe Proaño nos mencionaba esta frase de Galeano diciendo que el fútbol es el opio de los pueblos por todo lo que se vivió aquí en Sudamérica en tiempo de dictaduras, ¿no? Es decir, este sujeto que escapa el fin de semana de su familia, escapa de su rutina y se va al fútbol simplemente para aligerar su semana. Ese es el espectador, Pedro Paul, pero hay el aficionado. El aficionado es el sujeto que está todo el tiempo viviendo del fútbol, comiendo del fútbol. Es el tipo que respira fútbol, que transpira fútbol, que el lunes empezó a hablar del fútbol y terminó a hablar del fútbol el lunes de la siguiente semana y empieza otra vez la siguiente semana. Es decir, es un constante y es una constante la temática del fútbol en los sujetos. Ahí yo decirles esto que empezaba Paul, ¿no? Descifrando el tema de la gran corporación económica que se convirtió el fútbol. Cuando yo me volví un aficionado, cuando fui un enfermo del deporte, cuando entendí que era una ceremonia que tenía una realidad paralela a la que me ofrecía el capitalismo, entendí que volverme un hincha a esa magnitud, un aficionado en esa magnitud, les digo, exigía de mí muchas cosas. Por ejemplo, el no medir clase social. Entonces, la barra teníamos amigos de todo tipo. No importaba el flaco dónde vivía. El tema era encontrarnos el domingo y darnos un abrazo tan grande que puta que el estadio no era suficiente, sí, para llenar el amor. Ese amor obviamente estaba identificado por unos colores a los que había que defender a rajatabla. Muchas personas dicen, claro, este grupo de giles están defendiendo los intereses de estos grandes empresarios. No, los empresarios solo son unos lobos que están haciendo billete, pero los vagos no que están entendiendo cuál es realmente la dinámica de la vida y de la expresión de vida que tiene esa realidad paralela. Porque si le vemos como realidad paralela, ya no es un escape, sino es un principio de existencia. Entonces, ser un barra brava en algún momento, y comparto con Paul ahora, ya desde hace algún tiempo se nos vino, yo creo que castrando la libertad de escoger también el piedrazo a quien lanzar.
obviamente este ejercicio de violencia dentro del fútbol puede ser visto como una salvajada, pero algún momento también tendré el tiempo de defenderlo desde el tema de su antropos mismo, del tema de la ceremonia del fútbol, de entender que el fútbol requiere violencia. Ya de por sí es un deporte de fricción, de encuentro, y en la medida en que algún momento los futbolistas dejaron de ser los grandes sacrificados de la violencia del fútbol. Yo hablaba el otro día con Paul y le decía, hermoso recuerdo y postal lo que era Brown con su clavícula rota, querer seguir jugando y llorándole al técnico y al médico diciéndole, o sea, no pienses en sacarme. En la actualidad, por una patadita en el dedo del chiquito del pie, los mecos ya salen corriendo, puta, y dejan afuera espectáculos increíbles y eso a desmedro del propio hincha, ¿no? Entonces, el hincha en algún momento se convirtió en ese gran guerrero del fútbol, ¿no? De los equipos. Y desde ahí también dejarles un poquito a entender esto de que la violencia entonces debía llegarse a las gradas y desde ahí entonces defender una bandera que a pesar de que los lobos la puedan llenar de dólares, seguirá siendo una ceremonia que purga y que limpia. A pocos sujetos les digo que logran encontrar en eso otra realidad. Bueno, sobre el tema del hincha hay algunas cosas que yo quisiera aportar y va por... En primero, era un libro que se llama Luchas Sociales y Urbanas respecto al fútbol de Fernando Carrión, que es una recopilación de Fernando Carrión con varios textos de análisis sobre la realidad latinoamericana del fútbol. Hablaba en su introducción de cuándo el aficionado se hizo tan importante en la cancha, ¿no? Cuando se hizo la gente que no está participando del juego, empieza a participar desde afuera, ¿no? Desde una tribuna, desde un lugar afuera, comienza a participar y a ser importante dentro del juego. Y es innegable que con la aparición de la hinchada se hace importante la gente de afuera y no juegan solamente esos 11. Y esos 11, si bien 11 contra 11, más los árbitros que han existido, los 3 árbitros de ahora 5, 6, pari, etcétera, y no están solos, no es solo ellos juegan, ¿no? Es decir, los de afuera también juegan y juegan muchas cosas. Y en este caso, lo que quiero que quede claro es que no, que parece que ¿cuál es la cuestión? Es que parece que no van a permitir de aquí en Alemania 31 de agosto, en Italia 31 de diciembre, en España no se sabe, pero la hinchada no va, para terminar los campeonatos no va a asistir. También se planifica una Champions, jugar en un solo mes en la que también siguen aficionados. Pero lo que voy es que no siguen siendo cada vez menos los de adentro. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué se juega? Porque se juega porque en realidad hay muchos intereses, mucha gente afuera, muchas apuestas, mucho movimiento económico y la gente sin pan y circo, este mundo globalizado, parece que no somos capaces de tolerarlo. Y dentro de esa no tolerancia, que hablo en voz propia y con conocimiento, digo, a veces con un pensamiento egoísta, digo, qué mierda, esto con fútbol, esta pandemia con unos 3 partidos al día sería el paraíso, ¿sabes? ¿Por qué no siguieran con el fútbol? Pero egoístamente, después son seres humanos los que juegan. Y me parece una brutalidad que si el resto de seres humanos tienen medidas para salvaguardar su vida, a los futbolistas los pongan a exponer porque son unos monos de circo que necesita la gente de circo, si no se va a meter un tiro. No es culpa de ellos, ¿no? Es que Pedro, yo creo que eso se lo ganaron los futbolistas porque empezaron a ser mercenarios del dinero. Y dejaron de ser, hace mucho. Lo que pasa es que el mercado convirtió, no sé si fueron los futbolistas o el mercado los convirtió a los futbolistas en unas vedettes de circo y en un juego de mentiras, ¿saben? De todas maneras, hay un cuento de Borges que se llama, perdón, negro, que se llama Serpent Cipí, que es de Borges desde 1920, en el que habla de una realidad en la que todo es falso dentro del fútbol profesional. Y él sin ser un futbolero, pero plantea una realidad de una falsedad de todo arreglado, de tal, en la que evidentemente en Italia han pasado campeón la Juventus, tuvo descendido tal porque compraba partidos, ¿me entienden? Es que esta mierda es una mierda profunda, el fútbol profesional. Viene de una mierda profunda
Y también es una cosa, que le han robado la palabra fútbol al resto de fútbol, porque es como que hablamos de fútbol, hablamos de Zlatan y Ibrahimovic, no hablamos del domingo jugando con el gordo que se cayó y hizo mal la jugada y le ganaste 3-2 en la cancha. Eso es fútbol, ¿me entienden? O sea, el fútbol se le han robado la palabra para hablar de fútbol. Cuando hablas de fútbol piensas en Cristiano Ronaldo y en Messi, no piensas en vos, haciendo dos cascaritas y quedando en ridículo. Entonces, voy a una cuestión. Estamos preocupados de que haya un espectáculo. El fútbol, ¿no? Y deberíamos estar preocupados primero a ver si podemos volver, cuándo podemos volver a jugar fútbol, cuándo nos permiten unas reuniones de que un fútbol de contacto podamos estar nosotros disfrutando como futbolistas, parados, tocando el balón, bien, mal, pésimo, comiéndote 10 goles, siendo malísimo, horrible, tal, pero siendo el futbolista que uno nunca ha dejado de ser. Porque eso es una de las cosas que yo reclamo, como las cosas es de, nosotros somos futbolistas. Otra cosa es que no seamos profesionales. Profesional hay o sea, también somos un montón de otras cosas que no somos profesionales. Somos cocineros, sí, somos chefs, sí, somos chefs. Somos también conductores, somos tantos roles en la sociedad. Futbolistas también somos. Y la otra cosa que quería decir, Santi, es que el tema este de los aficionados, o sea, a mí lo único que me preocupa es, en este caso, de que sea tan importante el pan y circo, tan importante el circo y de que sean realmente tratados como unos orangutanes que saben bailar bien sobre una riel. Es lo mismo, pero estos saben patear la pelota. Si se plantea desde ese momento, me parece ridículo y lamentable. O sea, estar preocupados de que los noticieros tengan espacio de que cuando vuelve el fútbol me parece absolutamente ridículo. O sea, no debería estar debatiendo. Cierren los campeonatos a tomar por culo y se acabó y el próximo año comenzamos cuando esté todo seguro, como en cualquier otro ámbito. Sí, hay un par de cosas. Primero, no nos desviemos y no hablemos de los futbolistas, tendremos un programa para hablar de los futbolistas, hablemos de los hinchas. Yo me refiero a lo que decía el Santiago. Hay una muy buena forma de manipular y de volver idiotas a la gente y eso es la bandera. La bandera, el color de tu equipo, el nacionalismo es estupidez. A mí me sigue dando asco los partidos de la selección cuando un montón de gente se para y canta el himno, un himno que ni siquiera se saben las 6 estrofas y se saben a medias el coro, o sea, un montón de estúpidos creyéndose ecuatorianos, y ahí te das cuenta que eso nunca ha sido hinchas. Los hinchas tienen razón el Pedro, los hinchas son los que saben jugar al fútbol, y como saben jugar al fútbol les gusta ver el fútbol. Y les gusta ser parte de un picadito y luego ser parte de ver el otro partido que viene con otros panas o con gente que ni siquiera conoces y tomarte una cerveza repensando eso. Entonces la manipulación que hay atrás de los colores es para guiar a un grupo de borregos, de manadas, de ganado, para servirle al poder. Y en eso se ha vuelto el hincha. Una manada de bueyes que tratan de servirle al poder para que estos sigan ganando plata. Ya pasó en Alemania. En Alemania los hinchas pararon un partido porque un dueño de un equipo de fútbol decidió vender las acciones o tener más acciones de lo que le corresponde. Entonces, ya nos vamos dando cuenta como sociedad, la sociedad que piensa el fútbol, que esto es una mentira, que es lo que decía Pedro con el cuento de Borges y de Bioy Casares. Es una mentira y estamos podridos de que nos engañen. Entonces los hinchas empiezan a rebelarse y a resistir. Yo como hincha no necesito ver el fútbol actual, que puede ser muy malo algunos partidos, pero sí puedo ir a los partidos de antes, como vos hablabas de México 86, puedo ver el de Brasil 2016, el 7-0 a Alemania, que es una oda al hincha, ¿no? Porque siguieron jugando, porque dejaron de patear, porque vieron esto. Entonces, Muchachos, yo solo quiero hacer una pregunta, negro, perdón que te interrumpa, pero solo quiero hacer una pregunta. Y como el Paul decía, el fútbol ya lo habían matado antes. El equipo más importante después de la Liga de Quito en el Ecuador a nivel internacional, no a nivel interno, que son Barcelona, Melec, la Liga de Quito, son los tres, a nivel internacional es el Independiente del Valle. Un club sin hinchas, ¿me entienden? O sea, los equipos importantes, ya los empresarios ya se dieron cuenta que no es necesario tener hinchas, no, es más fácil sustentar un proyecto futbolístico en un equipo sin hinchas que un equipo con hinchada y con peso y con muchas voces y con una historia. Es mucho más difícil. Entonces, ya lo habían acabado el hincha, no era necesario ya. Y no les hablo solo de eso, hablemos de cuántos equipos en el fútbol ecuatoriano están en la primera, son como 10 y 7 no tienen hinchas, no tienen hinchadas, o 5, bueno, exagero, 5, la mitad seguro.
Y no quiero ponerme a numerar, pero es que se juega ya un fútbol en muchos lugares, en Sudamérica, más en Sudamérica, porque aquí es un poco más federal, responde a ciertos lugares geográficos los equipos todavía, es decir, de tal provincia son. Allá no, allá realmente ya son, bueno, el futbolista ecuatoriano ya es cotizable, ya lo puedo vender afuera y en primera división pues ya me permite tener un mercado para vender piernas, ¿no? Y entonces el hincha lo habían matado, o sea. Sí, me parece que es obvio, ¿no? O sea, este proceso de descomposición venía, pero eh, también hay que también dimensionar lo que ustedes también lo han propuesto. Es decir, el fútbol no es solo lo que nosotros podemos verlo en la televisión, ¿no? Yo recuerdo un tiempo en el que intentamos hacer un trabajo con José Luis, a quien le mando un abrazo desde este espacio, y nos reuníamos en un parque para mirar 3 etapas de fútbol, del fútbol capitalino amateur aquí en Quito, ¿no? Y bueno, para hacerle rapidito, los primeros equipos eran albañiles, los segundos eran mecánicos y los terceros eran ya los muchachos del barrio que a la tarde volvían de clases de la universidad, entonces ya armaban sus equipos. El equipo de los albañiles empezaba el fútbol a eso de las 10 de la mañana. Iban con botas de plástico, algunos descalzos, una pelota que estaba hecha hilachas. La alegría era que como niños de jardín botaban la pelota y corrían todos tras ella. Y de hecho el destiempo, ¿no? O sea, cuando el jugador no es muy hábil, imagínense además con bota de caucho y ahí llegar a destiempo y pegarle pegarle en la canilla al compañero así con un sonido además desgarrador, ¡jin! Y el herido obviamente se revolcaba del dolor, pero con una sonrisa también, con una carcajada de por medio, disfrutando del momento del fútbol. Era completamente inocente. Es un fútbol en ceremonia quizás lo más limpio que había visto en mi vida. Después del de los mecánicos, les cuento un poco ya más sofisticado. Ya tenían 2 equipos, los mecánicos ya llegaban en carrito, ya tenían algunos balones. Como les digo, ya se dividían en equipos más organizados, ya se hablaban, tenían su jerguita en la cancha, ¿no? Entonces, cuando alguien estaba con el balón y se llevaba de unos dos, le apuraban como para que patee al arco, ¿no? Entonces el grito era, ese es loco, ese es loco, ese es loco. Y el otro se desesperaba y acababa metiendo un balonazo que mandaba a la shed, güey. Entonces, era hermoso ver estos dos, al final les digo, estos dos muestras de fútbol en las que se podía encontrar todavía la singularidad del sujeto del pueblo, ¿no? Viviendo la ceremonia. Ya con los muchachos universitarios, obviamente mucho más sofisticado, ya casi con reglas de arbitraje sin tener un árbitro, los jugadores todos puestos de la indumentaria adecuada, con zapatos de pupos, con sus canilleras, y el fútbol era completamente polémico, era una jugada bien grosa, quebrada, no había mucha diversión, ya la carcajada ya no se escuchaba mucho, ¿no? Es más que cuando se empezaban a juntar y se saludaban. Pero con esto decirles que el fútbol es ese inicio también, y también es ese mundo profesional. Lo que yo me refería con el tema del hincha, y que supongo que habrá hinchas hoy por hoy que lo viven igual, es decir, que solo están pensando en el fútbol. Y de hecho, conozco a muchos barras bravas de mi equipo, de la liga, que lo que decidieron es seguir hablando del fútbol. Ellos tienen sus programas vía online. Quizás ya no tratan el tema de la violencia del fútbol, ni presentan tampoco lenguajes así agresivos, y más bien se han vuelto con discursos más bien no sé si decirles porque sí hay al final una suerte de venta con el discurso, pero no enmascaran al final lo que ellos son y lo que fueron. Y de hecho, la gente que los escucha es porque los seguimos, ¿no? Entonces, pensarle al fútbol desde esa gran magnitud también, ¿no? Desde ese lado en el que puede ser individual. O algo tan simple como cuando yo era petizo y recién mi chamo, el Luciano, me decía, o sea, a mí, puta, ¿vos de qué juegas? Le mandaron a hacer un deber sobre los juegos tradicionales. O sea, obviamente uno le hacía al trompo y esas huevadas, pero no es que uno era trompero, pues. O sea, no te ibas a juntar con los panas con los trompos, ya no éramos de esa generación, pero sí éramos la de juntarnos con la pelota y si no nos juntábamos.
Y si estabas solo, que era una de las cosas hermosísimas, armarte tus equipos de fútbol, como nos contaba también Andresito Astudillo, ¿no? Que jugaba con sus nenes ahí haciendo equipitos con los muñecos. Ahí también hay una expresión hermosísima de la ceremonia del fútbol. En estos fútbol tenis que a veces se hacen en los lugares reducidos, los cuadros que se jugaban en los colegios, el fútbol es una expresión que está más allá. Obviamente la regla básica será el no uso de las manos, ¿no? Pero esta idea de confrontación, de la burla, del ganador, de la pérdida, está siempre presente. Y, y como les digo, quizás en la inocencia del albañil, en esa inocencia del niño se va a encontrar el deporte más puro. Pero ese deporte puro no deja de Yo, estar presente la burla, les yo digo, la quería una carcajada, cosita, el dolor. una idea antes de que se vaya, y era del tema negro, y creo que introduzco, casi seguro te voy a introducir a una parte para que tú nos comentes. Creo que los socios perdón, los hinchas se convirtieron en números en el mercado, es decir, en consumidores. Y que los clubes miden y se proyectan de acuerdo a esos consumidores, que son los aficionados que tienes, ya no en un mercado local, sino en un mercado global. Es decir, si soy de Boca, de River, tengo un mercado sudamericano, si soy de Flamengo, tengo un mercado mundial, sudamericano, mundial, etcétera. Entonces, según ese interés que tengas y la cantidad de dinero para aportar también, tienes una cantidad, como empresa, así tengas la estructura legal que tengas, de moverte como empresa para poder ser una entidad que genere beneficios. Los beneficios que significa según esos interesados, esos consumidores, ese mercado que tienes. Entonces, eso se ha vuelto realmente el poder de esos hinchas, de esos aficionados que van por un determinado equipo, que quieren que gane un equipo, es bastante importante para la FIFA, para un mundo tecnologizado, porque puede mover mecanismos para conformar a esos mercados, para que esos números se mantengan donde deben estar. Entonces, vemos una Copa Libertadores en la que evidentemente la tecnología se utiliza para llegar a conseguir ciertas finales y ciertos partidos que le conviene más al mercado que a ninguna otra cosa. También tal vez a la historia del fútbol, ¿saben? Boca River en una final de Libertadores es muy importante para la historia del fútbol, pero principalmente es un tema de mercado, algo plantado, una mentira, una cosa plantada absolutamente por una tecnología y porque es lo que más podría vender en Sudamérica para el mundo, lo que más podría captar la atención del mundo es esos partidos. Entonces eso nos está dando una injusticia más grande de la que ya venía haciendo, porque la tecnología la usan ahora para peor, para favorecer a ese mercado, a ese hincha. Finalmente, la mayor cantidad de hinchas tiene más posibilidades de que la tecnología se utilice a su favor, porque es así. El fútbol está absolutamente desvirtuado en respecto a lo que era un juego, el fútbol profesional, a lo que es un juego de contacto, de trampa o picardía, llámele así, del más rápido, el más vivo, la capacidad de resolución, de estrategia, de saber estar. Y hay algunas cosas que se mantienen dentro de este bar, pero otras están desvirtuadas, absolutamente Mira, desvirtuadas. Nada que ver con el fútbol que es el que jugamos nosotros con el que se juega profesional. Un asco. O sea. pero hagamos un paralelismo porque me das el piso para pensar esto, ¿no? Mientras se habla en los círculos filosóficos e intelectuales de una búsqueda para democratizar el mundo, porque no vivimos en una democracia, eso no es una democracia, sino para democratizar y recuperar la voz, sobre todo la voz de quienes no han tenido voz nunca, de quienes han sido falsamente representados por otros. El fútbol se vuelve una industria al estilo China, ¿sí? Una industria totalitaria en la cual no quiere voces disidentes. Es la teoría o la forma de maquiavélica y de mafia perfecta, porque a los disidentes se les calla, se les quita auspiciantes. Nosotros en Golazo.online, una de las cosas por las que no ha salido tan bien Golazo es porque hablamos, tratamos de decir nuestros puntos de vista, no podemos y no hemos sido nunca controlados por un mercado infame y desgraciado. Pero los otros, los que están ahí y agachan la cabeza, que hay muchos periodistas, muchísimos periodistas serviles al poder, te construyen un engaño para que la hinchada forme parte de ese totalitarismo que trate de ocultar, de que sea la sangre, la carne de cañón
de una institución corrupta como es la FIFA. Entonces, ¿cómo podremos recuperar? Y esa debe ser nuestra reflexión y nuestra propuesta, ¿no? Desde acá, desde la resistencia. ¿Cómo podemos recuperar las gradas? ¿Cómo podemos mandar a la mierda a todos esos directivos? ¿Cómo podemos exigir que no se use el país relacionado, el nombre del país relacionado a una organización mafiosa y delictiva? ¿Cómo no se puede sacar campeonatos alternativos que no están relacionados hacia eso? Yo creo que la gente puede, yo creo que la gente lo podría lograr, sino que primero hay vaguería, hay ignorancia, hay desazón y hay un Estado totalitario que no te deja pensar y que te mantiene idiota ante el poder, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo, absolutamente. Ahora, con el tema este del hincha, finalmente, que era el que hemos planteado, y de cómo, o sea, en realidad el fútbol profesional, creo que el hincha excede el hincha a todo lo que es el fútbol profesional, en el sentido de que el hincha es cualquier cosa. En la actualidad, ¿se acuerdan ustedes del tema del Panadero? De ese Boca River en el que Panadero lanzó la bomba y tal, y ahí se destapó evidentemente que era una trama política que venía de los unos, de los otros, incriminaciones, o sea que era una cosa bien complicada. Y oye, que el hincha al final de cuentas, ahí el barra brava, como dice Santiago, ahí la gente que vive para un equipo, ¿no? A mí el sentimiento del hincha me gusta ese de ser parte de una comunidad, de solo un código común con cierta gente que solo puedes entender, hablar de eso, tener esos recuerdos colectivos, de debatir sobre tal arquero, sobre cómo se debe armar la alineación, cómo estaría la próxima semana, en qué se equivocó la táctica X, en qué debería estar mejor, qué jugador juega para ti mejor, a quién le deben dar más. Ese código es hermoso, es hermoso. Es un código que solo el hincha real lo puede entender, esa preocupación, como dice el Santiago, de una preocupación por algo intrascendente finalmente, pero es como para mí, ¿cómo va a jugar el domingo el Emelec? O sea, para mí es una preocupación. Y esa preocupación es una parte de poesía de la vida, ¿no? De qué matiz para hermoso que tienes de estar aficionado a una quimera, a algo que en realidad no te va a dar ni sacar mucho en lo físico, ¿no? Pero en lo anímico sí te va a dar, sí te va a dar. Y son alguien que está muy lejos de ti y que ni conoces. Y yo por ejemplo, en calidad de hincha, no me gusta conocerlos mucho a los protagonistas porque es como que los bajo del pedestal y prefiero verlos como dioses desde lejos, ¿sabes? Así como hermosos, grandes, no uno que va y, como decía el Mono Burgos cuando conoció a los Stones, que no los quería conocer porque dijo, después me entero que cagan en el baño y se me bajan del pedestal, entonces los prefiero así, lejanos como semidioses en ese sentido del hincha, de darle un respeto al jugador, y como dice el Santiago, es un desastre el tema este, ¿no? O sea, y sobre todo, cuando estamos nosotros planteándonos de este devenir del hincha, ¿no? La ira del Paul, esto de que hace rato estos hijos de putas desaparecieron. Y yo creo que también pasa por lo que este capitalismo nos quiso vender como que el cine y como que el fútbol fuese cine, o sea, un tema de llegas, sentarte en tu butaca, pegate tu Kentucky, así estaba pasando ya aquí en el estadio, o sea, pégate tu colita, morbosea a la que está al lado, weón, después de morbosearle, y pégate una bielita, no seas muy abusivo, bielita nomás, y de ahí te vas a casita. Oye, Entonces, Pedro, ya estaba controlando también la rutina, ¿no? Esto que nosotros hemos conversado muchas veces de los tentáculos del capitalismo, de usurpar los espacios y entrar en tu espacio y de repente además decirte cómo te tienes que comportar. Me acuerdo un texto hermosísimo del filósofo Gilles Deleuze, que él decía la sociedad de control, ¿no? O sea, vamos a acabar esa sociedad disciplinaria que hablaba Foucault para entrar en la sociedad de control en la que ya no necesitas disciplinar al sujeto, sino que lo controlas con ciertos insumos y desde la idea de su comodidad. Pero obviamente esta comodidad, o sea, yo creo que ahí están castrándole y siempre lo miré así, ¿no? O sea, para mirar el fútbol sentado, obviamente yo ya tengo ahora mis años, ya no es lo mismo, no puedo ir a la grada y estar alentando los 90 minutos como exige la barra brava de mi equipo. Entonces a mí me queda la nostalgia de ver desde la televisión.
obviamente tampoco ya siento mucho afecto más allá Pero, de uno que Santiago, otro guerrero. Si yo, viendo un partido de fútbol, ¿sufres por uno o por otro? Si determinado, todavía sufres porque en esa pelota entra o no entra, o sufres, o sea, ¿tienes eso en o, s- la o panza? sea, verás, hace mucho tiempo que no me pasaba. Imagínate, Pedro, lo que era antes, o sea, puta, las manos sudando, los pies y todo, o sea, era una descomposición corporal. Y eso te digo, o sea, es triste saber que ahora ya no tienes esa misma sensación, pero el último partido, o sea, de hecho, puta, suena como, además como poético esto, porque el último partido de liguita contra Barceñoña, que de hecho fue nuestro último partido, fue una cosa espectacular de Gavarini, pues loco, o sea, el, nunca nos han ganado en Casablanca y era el chance de que se pongan 2-1, minuto 81, creo, 82, o sea, ya faltando 9, con esos, puta, de ese equipo que vos sabes lo mañoso y puerco que es, weón, y con los cuervos que además se les tiemblan las rodillas, weón. Entonces ese penal a mí me dejó, realmente volví a sufrir, volví a Y descomponerme. una Y en la cosa, Santi, tajada, no, pues en la tajada volví a creer, te digo, en ese futbolista por el que vale la pena irte a caer de golpes contra el rival. no, y para despedirme, súper rápido, eh, seguimos siendo hinchas, por supuesto, pero ya no nos tragamos el cuento del director, de los directivos, ni de los vendehumos de directores técnicos, ni de los vendehumos de los jugadores, ¿ah? Y que les quede claro, yo les digo desde acá, desde esta tribuna, ¿ah? Nosotros sabemos que tienen el poder, pero el poder lo van a perder. Y nosotros sabemos las mierdas que hacen y algún día se va a destapar ese mal olor y se van a caer como se han caído todos los cerdos que han estado ahí en el poder. Este programa dedicado al maestro Marcos Musto, murió hoy, genial de los de Lutier, ellos decían en una de estas, lo importante es el dinero, la salud va y viene. Eso es la verdad para la FIFA. Lo importante es el dinero, la salud va y viene. Resistencia y coexistencia, muchachos, les quiero mucho. Paul, abrazo. Santi. Sí, Pedrito, Paul, cerrando en baladazos, sí, con la tristeza y cada vez la gente va perdiendo a sus héroes, a sus ídolos, y qué tristeza que ahora todos estén muriendo así de forma masiva y no podamos hacer, aunque sean de muertos, esas despedidas que se merecían con honores. Pero ahí nos queda a los que estamos vivos solo resistir hasta Kashkaman, Pedrito, Paul. Un abrazo grande para todos. Yo, para cerrar, solo puedo decir que yo soy un hincha. Hincha no, es uno de los roles que más he disfrutado en mi vida. Y ahora he decidido ser hincha en cada partido. O sea, me pongo a cualquier partido y voy por uno de los dos equipos. Y sufro mucho cada jugada y tal. Y me he dado cuenta de que a mí en realidad lo que me gusta es el juego. El juego me fascina entenderlo táctica, estratégicamente, con cada una de las circunstancias de cada uno de los jugadores, con la hinchada afuera, todo lo que viene atrás, toda la historia del uno contra el uno, la ciudad contra el otro, toda la historia. El fútbol es un espectáculo, es algo hermoso si lo sabes lograr entender y creo que yo lo logro disfrutar bastante y bueno, soy muy hincha del fútbol en general y tengo un equipo en cada país y sufro, todos me dan resultados, a veces gané 3, otras 2, a veces pierdo mucho, siempre hay goleadas en contra, a veces se golea, es un sufrimiento ser un hincha